Amado pueblo de Dios, los que se encuentran en este lugar, todos aquellos que nos miran, que nos siguen a través de las redes sociales, un fuerte saludo, el cual nos dejó nuestro maestro. Paz a vosotros. Aprovechando en la posición que estamos, mis hermanos, quiero invitarles a que abran sus sagradas escrituras. Y los que tuvieron la oportunidad de escuchar el tema de la semana pasada de el capítulo 7 de Daniel acerca de las 4 bestias, les invito a que abran su escritura en Daniel capítulo 7 y hoy tocaremos su segunda parte. Creo yo que así como el profeta Daniel se quedó intrigado acerca de esta visión, muchos de nosotros nos quedamos intrigados y a lo mejor con muchas interrogantes todavía de conocer un poco más acerca de esta visión. Al igual que su servidor, yo sentí que necesitábamos más, necesitaba explicar más acerca de este tema, de esta visión, ya que es muy importante. Una de las alabanzas que entonaba mi hermano Alfonso, que se refería a nuestro maestro, que no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, y no lo habrá jamás más que ese nombre sublime que es el Hijo de Dios, que es el único que vino y dio su vida por cada uno de nosotros, el que vino a librarnos de ese poder, de esa ferocidad, de esa bestia, porque, mis hermanos, si de otra manera estábamos también destinados a esa muerte segunda. Así que los invito a que demos lectura, pero ahora el verso 9 hasta el verso 11 del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Mis hermanos de la proyección enseguida me van a ir ayudando porque voy a ir haciendo preguntas para mis hermanos que estuvieron atentos en el tema pasado, porque quizás sí se aprendieron la representación de cada una de esas 3 bestias. Así que vamos a darle lectura a ustedes en voz alta también. Dice el verso 9 del capítulo 7 de Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos, un momento. Daniel, en esta revelación que le está haciendo nuestro Padre, nuestro Dios, el Creador del universo, el Padre del Señor Jesús, le está mostrando el tiempo que está viviendo y el tiempo que iba a acontecer y aún el futuro, el tiempo que aún no ha venido.
Pero nos detenemos un poquito en el verso 10 cuando dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, de nuestro Dios. En esos millares de millares, en esos millones de millones, el profeta de nuestro Dios está viendo a cada uno de ustedes. Ahí nos está mirando, aunque aún no ha venido ese tiempo, pero Él ya nos está mirando, Dios le está revelando. Pero eso está en que si usted permanece firme en este camino en el cual vamos. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos ya que sucediera lo que dice en el verso 11? Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Quisiéramos que ya hubiera acontecido esto, pero aún no ha acontecido. Esto está por venir, pero antes tendrán que suceder muchas cosas. Tendrán que suceder lo que dijo Daniel en el capítulo 7, verso 7. Pero vamos a hacer un poco de resumen de lo que hablamos la semana pasada, de estas 4 grandes bestias que el profeta miraba, cuando dice en el verso 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Estas 4 bestias grandes, feroces, pero diferente una de otra, y que subían de la mar. Imaginemos como que estamos al frente de un lago, de un mar, y estamos mirando y de repente el agua se empieza a mover y empiezan a salir esas bestias. Imaginémonos así. Pero esas aguas, como ya lo explicábamos en el tema pasado, representan las naciones, los pueblos, los países, que de ese pueblo, de esos países, de esa gente, nacerían estas bestias. Y estas bestias no son más que lo que vimos en el verso 17 del capítulo 7, que decía así: estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. Así que estas bestias que Daniel está viendo en esta visión están representadas en esas bestias a esos imperios, a esos reyes que se levantarían de la tierra. Y vamos a ver esa primera bestia a quién representaba. Quiero hacerle la pregunta a mis hermanos que están en casita: ¿quién fue esa primera bestia? Seguramente me están contestando ahora mis hermanos que están acá, a ver si están de acuerdo con los que están en casita. Enseguida mis hermanos de la proyección van a poner esa imagen que miramos la semana pasada. ¿A quién representaba esa primera bestia? A los que están acá, ¿a quién representaba esa primera bestia? Mis hermanos que están en sus casitas, ¿están de acuerdo con mis hermanos? Claro que sí. A ese imperio babilónico, a ese imperio, a esa primera bestia que el profeta miró como un león, con esas fuertes garras y con alas.
y que tuvo su lugar desde el 606 antes de Jesucristo hasta el 538 antes de Jesucristo. Este imperio fue el que gobernó y tuvo su poderío sobre la tierra. Esta fue la primer bestia que miró el profeta Daniel en el verso 4 del capítulo 7. Ahora, la pregunta para la segunda bestia. Mis hermanos, ¿a quién representaba esa segunda bestia del verso 5 del capítulo 7 de Daniel? A ver, mis hermanos de la proyección, a ver si mis hermanos contestaron correctamente. ¿A quién representaba esa segunda bestia? Al imperio de los medos y los persas. Ese imperio tuvo su lugar enseguida que derribó o derrotó al primer imperio babilónico, y este tuvo su lugar desde el año 538 al 331 antes de Cristo. Todo esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, vamos a llegar al tiempo de la cuarta bestia. Y es necesario entonces conocer la historia, conocer los tiempos, para saber si lo que estamos hablando coincide con lo que ha sucedido o lo que vio Daniel en el capítulo 7. Ya vimos que nuestro Dios, a través de el ángel, fue bien claro cuando le dijo a Daniel: estas 4 bestias, 4 reyes son, que se levantarán de la tierra. No hay duda, estas 4 bestias vendrían a ser 4 imperios, 4 reinos que gobernarían la tierra en todo este tiempo. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Cuál imperio fue el que ocupó la representación de la tercera bestia? A ver, mis hermanos de la proyección, ese tigre con esas 4 cabezas y esas 4 alas fue el imperio de los griegos, el imperio griego, que tuvo su lugar desde el año 331, cuando derrota a los medos y persas, y hasta el 168 antes de Cristo. Así que con estas 3 primeras bestias no tenemos problema de entenderlo, porque ya vimos a través de la historia que todo esto tuvo su cumplimiento. Esta profecía tuvo su cumplimiento. Y decíamos que todo lo que nuestro Dios habla a través de su palabra se cumple. No tenemos que tener duda. No tenemos que dudar en lo que hemos creído. Si yo dudo en lo que creo, quiere decir que no estoy bien firme en lo que piso. Tengo que estar seguro en lo que apruebo, porque es la palabra de nuestro Dios. Si todas estas cosas tuvieron su cumplimiento, todo lo que sigue tendrá su cumplimiento. Así que entonces, pero Daniel se queda intrigado y quiere saber más acerca de esta cuarta bestia, la que le muestra nuestro Dios en el verso 7, cuando dice, Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes
de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí Daniel quiere saber, está intrigado en conocer más acerca de esta bestia, porque era espantosa y terrible, y dice que era grande y fuerte en gran manera, y era muy diferente a estas otras 3 bestias que le habían antecedido. Cuando nosotros vamos a la historia, conocemos todo lo que hizo cada imperio. Cuando vemos a la primera bestia, que fue el imperio babilónico, y vemos cómo hizo con el pueblo de Dios, cuando quemó Jerusalén, cuando el último ataque que hizo, que ya fue en el año 606, cuando se llevó cautivo a todo el pueblo, dice que estuvo fuera de la ciudad hasta que el pueblo se le acabó todo lo que tenía para comer y no tenían más para comer. Ustedes se pueden imaginar cómo sería ese tiempo. Y se los llevó cautivos, quemaron la ciudad, derribaron el templo, tumbaron los muros, y los imperios que le siguieron también fueron así. Pero esta bestia que apenas va naciendo, Daniel ya la ve a través de esta visión, que es grande, terrible y espantosa, y que dice que holla con sus pies todo lo que va encontrando. Así que nos podemos imaginar entonces qué tan terrible era esta bestia. Y dice el verso 23 del capítulo 7. Verso 23 dice así: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. ¿Qué tan terrible era esta bestia, o este imperio, o este poder que se levantaría, que haría con toda la humanidad? Dice que la destruiría, la aplastaría, la desmenuzaría, esta bestia, y tendría que ser más fuerte, más terrible que las que habían pasado. Así que entonces dice, comparemos lo que dice Daniel capítulo 2, verso 40. Dice Daniel capítulo 2, verso 40: y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Así que este reino que se levantaría, que representaba esta bestia, iba a ser muy terrible. Cuando nosotros vamos a la historia de lo que sucedió, creo que nos quedamos asombrados. Quizás no nos podemos imaginar cuando no la conocemos, o nuestra imaginación se queda corta en lo que encontramos de lo que hizo esta bestia. Pero, ojo, dice que en lo último del verso 7, dice que a esta bestia tenía 10 cuernos. O sea que a este imperio, a este reino, le saldrían 10 cuernos.
10 cuernos, y de entre esos 10 cuernos dice que aparecería otro cuerno pequeño, otro cuerno que le saldría en medio de esos 10. Dice el mismo capítulo 7, ahora en su verso 24. Dice el verso 24: y los 10 cuernos significan que de aquel reino de la bestia, de la primera bestia, de la cuarta bestia, significa, dice, que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Si ya vimos que esta bestia era grande, terrible y espantosa, ahora dice que de este reino, de esta bestia, se levantarían 10 reyes. Pero de estos 10 reyes se levantaría otro, y este sería todavía más terrible que los primeros. Ahora nos podemos imaginar qué tan terrible sería o vendría a ser ese 11º reino, o el cuerno pequeño, como lo dice Daniel. Dice en el verso 8 del capítulo 7, dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Cuando en nuestra lectura base, en el verso 11, dice que Daniel, en esa revelación, cuando dice: yo entonces miraba, a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. En el verso 8 dice que he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Si mis hermanitos pueden poner la imagen para que nos podamos imaginar cómo Daniel estaba mirando esta cuarta bestia. Este 11º cuerno que aparecía entre esos 10, pero este dice que sería peor que sus compañeros, pero a este se le daría ojos y boca que hablara grandezas. Cuando dice grandezas, hablaba blasfemia contra nuestro Dios, hablaba contra nuestro Dios, contra los santos del Altísimo. Lo que hablaba no era nada bueno, lo que hablaba era destruir toda la obra de nuestro Dios. Así que lo afirma en el mismo capítulo 7, Daniel, pero ahora en su verso 25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Y ahí nos vamos a detener, mis hermanos, un poquito, y vamos a comentar. Esta cuarta bestia, o este cuarto reino, no era más ni menos que el imperio romano, el imperio como se le conocía, la Roma pagana, que tuvo su
su poderío a partir del año 168 hasta el 476. El año 168 antes de Cristo, pero hasta el 476 ya de la era común o de la era cristiana, como decimos, después de Cristo. En todo este tiempo sucedieron estas cosas. Así que en el tiempo que están los apóstoles, que está el Señor Jesús, estaba este imperio. Acordémonos que cuando a Pablo lo están llevando a juicio y lo están acusando, como él era un ciudadano judío y era ciudadano romano por haber nacido en una de las partes donde Roma gobernaba, así que tenía la ciudadanía romana por haber nacido en esa tierra, pero de sangre judía. Así que cuando a él lo acusaban, decía: yo apelo a César Nerón, un emperador. Así que por esa causa tuvieron que enviarlo hasta Roma. Entonces gobernaba este imperio desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 de la era cristiana. Fue que sucedieron todas estas cosas. Vamos a comentar un poquito también de estos 10 cuernos que miramos que dijo Daniel en su capítulo 2, verso 40. Vamos a verlo mejor en el mismo capítulo 7, verso 20. Dice así: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido delante de él, el cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Estos 10 cuernos que ya vimos que son 10 reyes que salieron de este imperio, de esta cuarta bestia, de este cuarto reino, de ahí salieron 10 reyes. Cuando nos vamos a la historia, cuando la Roma o el imperio romano comienza a perder su poder, se divide el poder en estos 10 reyes, los cuales, cuando nosotros acudimos a la historia, encontramos entonces que fueron estos reyes que dicen que sus nombres fueron los hunos, los ostrogodos, los francos, los vándalos, los suavos, los burgundos, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Todas estas naciones o estos reinos fueron los que empezaron a gobernar en este tiempo, pero de estos 10 reyes nació otro, y este otro tiene su poder, que es el cuerno pequeño que está viendo Daniel en el capítulo 7, verso 8, que era más terrible que sus compañeros. Este tiene su lugar a partir del año 476, empieza en el año 533. Se le empieza o se le da el poderío, pero donde toma fuerza es en el año 538. Así que en el año 538, para que se cumpliera la palabra que dijo nuestro Dios en el verso 25 del capítulo 7 de Daniel, cuando dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. A partir entonces del año 538 después de Cristo, con este emperador Justiniano, que se llevaba bien con aquel obispo que estaba en ese entonces para pagarle o para quedar bien con él, tiene que derribar a aquellos 3 reyes que le hacían estorbo. En otras palabras, para que este cuerno que estaba brotando de entre esos 10 pudiera crecer, tenía que derribar a 3 de esos 10, como lo dice en el verso 20 que leímos, del capítulo 7. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y a su parecer mayor que sus compañeros. Para que este cuerno pequeño pudiera brotar, pudiera crecer, tenía que derribar a esos 3 reyes que le hacían estorbo. Y esos 3 reinos a esos 3 reyes que este emperador derriba, para que este cuerno pudiera tener su apogeo y entrara y se cumpliera la profecía o la visión que estaba ya viendo Daniel en este capítulo, fueron estos reyes: los érulos en el 493 y los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Así que cuando fueron derribados esos 3 reyes, este entra en su apogeo. Y desde ahí, mis hermanos, cuando vemos en la historia, cuando vemos el libro la carta a los Hebreos que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 11, vemos cómo sufrió la iglesia, cómo hizo este cuerno pequeño con la iglesia. Cuando vamos a la historia y leemos todo lo que aconteció, hay un libro que tenemos que se llama La historia de las catacumbas, donde se ve la iglesia, los hermanos huyendo por los montes, por las cuevas, hacen cuevas debajo de la tierra, no pueden salir porque son perseguidos, pero a veces salían ya del hambre que tenían, a veces alguien salía, tenía que ir a buscar comida para traerle a los que estaban ahí, y muchas veces los descubrían por su semblante, porque de estar tanto tiempo debajo de la tierra, pues los delataba, estaban pálidos, pero era lo que hacía este cuerno pequeño. Desde el 538, entonces, cuando toma este poder, porque así dice la palabra de nuestro Dios, que fue todavía peor que los primeros. Dice que hizo destrozos. En este tiempo no hubo ciencia, se opacó, no la dejó crecer, tomó los 2 poderes, el civil y el eclesiástico. Así que entonces esta bestia, que decíamos que era la Roma pagana, aquí vamos a ver que sufre un cambio. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en su verso 3, y dice así: y vi de una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
cuando dice que una de sus cabezas fue herida como de muerte, uno de sus poderes fue quitado. Pero dice que esa herida que sufrió como de muerte fue curada y se maravilló toda la tierra. Así que entonces este imperio o este cuerno pequeño que aún sigue reinando, ahorita lo vamos a ver cómo está, en qué lugar está, y dice que le adoró toda la tierra. Aquí es, mis hermanos, lo triste que muchas veces, por no tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, por no estudiar la Escritura, nos dejamos llevar por lo que dice la gente solamente, y a veces estamos participando, porque esta bestia o este reino dice que tiene esa capacidad, ese poder de hacer señales, que aun si fuera posible hacer descender fuego del cielo, y engañará a muchos, y toda la tierra, dice, se la adorará. Pero aquellos que le adoran, dice que son aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué forma nos daríamos cuenta que estamos adorando a esa bestia? ¿En qué forma nos vamos a dar cuenta que nos está dominando este imperio? A lo mejor no lo vemos, a lo mejor pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien, sin consultar la Escritura. Dice el verso 13 al verso 18 del mismo capítulo 13. Dice así: y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Aquí dice en presencia de la bestia. ¿Cuál bestia? La primera bestia, porque trae el mismo poder, o trae la enseñanza, trae todo lo que... Porque recordemos que todos esos cuernos salieron de esa cuarta bestia, terrible y espantosa. No salieron de otro lugar, salieron de esa misma bestia. Así que son de los mismos. Y de esa misma cabeza, de esa cuarta bestia, salió ese otro cuerno pequeño. Así que entonces dice: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Lo del verso 3 que vimos, que sufrió una herida en su cabeza, pero sobrevivió. Aquí dice que hace grandes señales y hace que los moradores de la tierra hagan la imagen de la bestia. Hagan la imagen de la bestia. Cuando en el capítulo 2 de Génesis encontramos que Dios dice en el verso 26, no vamos a ir al texto, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre, el ser humano, ¿a imagen de quién estamos hechos? A imagen de Dios, a imagen del Creador. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo es que podríamos estar haciendo la imagen de la bestia?
Cuando una pareja tiene a su bebé, cuando si es niña o niño, luego decimos, lo vemos y tiene la misma imagen de la madre, tiene la misma imagen del padre, se parecen. Esta bestia entonces, este cuerno, dice que hace cosas terribles, habla blasfemias contra nuestro Dios, blasfema contra los hijos de Dios y sus leyes quiere cambiar. Todo esto viene siendo imagen de la bestia. Ahora, meditemos. Si yo digo, el primer mandamiento ya no existe porque fue quitado, ya comencé a ser una parte de la imagen de la bestia. Cuando empezamos a decir las leyes de Dios ya no se deben de guardar. Esta bestia dice que hablaba blasfemias contra nuestro Dios y a los santos del Altísimo quebrantaba y pensaba en mudar la ley de Dios. Así que esta bestia entonces dice, manda a los moradores de la tierra que le adoren y que hagan su imagen. ¿Quién entonces a hoy no quiere las leyes de Dios? ¿Quién ahora hace todo lo contrario a lo que dice Dios? Porque esta bestia hizo todo lo contrario a lo que Dios ordenó. Y si seguimos leyendo y dice el mismo verso 14. De la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, el 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y así es que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Vamos a detenernos un poquito. El mundo hoy en día habla de que la vacuna que hoy se está poniendo, que hoy se está administrando, es la marca de la bestia, que es la señal de la bestia. Las personas están diciendo que el que se ha puesto la vacuna, ya le pusieron la marca porque es un chip que se hace metal y detecta, y que si se pone un fierro se le queda pegado. Eso es mentira. Cuando dice aquí que hagan la imagen o reciban la señal de la bestia, mis hermanos, no es nada menos que lo que la bestia hizo, lo que la bestia está enseñando. Así que nosotros, Dios nos ha dado una señal y está bien clara. Cuando encontramos allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 19 y 20, dice de esta manera. Ezequiel, capítulo 20, versos 19 y 20. Vamos a ver que Dios ya nos dio una señal. Dice así el verso 19: Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obras. Eso dice nuestro Dios. Verso 20: Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros,
para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dio por señal? Uno de sus mandamientos, el cuarto mandamiento, el cual allá en el monte Sinaí, como muchos dicen que ahí fue instituido, no fue instituido ahí, porque recordemos como dijo, y acordarte has de lo que ya estaba establecido desde el capítulo 2, verso 1 de Génesis. Ahí fue donde fue instituido el sábado. Y allá en San Marcos capítulo 2, verso 28, por ahí, Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Así que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y aquí Dios lo está dando, nos está enseñando que es una señal entre Él y nosotros. Si lo guarda, tiene su señal de Dios. Si no lo guarda, no tiene la señal de Dios. Así que entonces, ¿cuál sería lo opuesto? ¿Cuál sería la señal de la bestia? ¿Cuál sería el número que habla aquí en Apocalipsis 15? No es un número que vamos a ver o vas a ser marcado en tu mano derecha o en tu mano izquierda o en tu frente. No, el que esté participando de todas estas cosas que hace esta bestia, enseña este imperio, ya está recibiendo la señal, ya está recibiendo la marca. Mano derecha o mano izquierda, la frente quiere decir en la mente, porque ya está participando de la enseñanza de esta bestia que quiere destruir, que habla blasfemia contra nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que entonces todo esto, mis hermanos, lo podemos ver claramente a través de la Escritura, cuando Dios dijo que el hombre está hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios, que el sábado es por señal entre Dios y nosotros, su pueblo. Así que el que no quiere sus leyes no tiene su señal, está agarrando la señal de la bestia y está participando de todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Todo lo que es contrario a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es contrario? Que dicen que el 25 de diciembre nació el Hijo de Dios, que Jesús murió un viernes, que Jesús resucitó un domingo. Todo eso es mentira, es invento de este poder que está gobernando. Y ahorita solamente como que está un poco, ¿cómo podríamos decir?, calmado, porque dice que fue herido, una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida fue sanada. Dice ahora Apocalipsis, en el capítulo 13, en el capítulo 17, verso 8, dice así, Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición.
y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era pagana, y no es pagana, ahora es papal, pero sigue siendo, aunque es. Así que esta bestia que era y no es, aunque es, que recibió la herida de muerte en una de sus cabezas porque pierde uno de sus poderes, lo va a recuperar porque su herida de muerte fue sanada. Así que desde el año 538 hasta el año 1798 dominó este poder, pero después de que fue herida como de muerte, perdió uno de sus poderes, pero aún sigue siendo la bestia. Cuando dice era, aunque no es, pero es, sigue estando, porque va a volver a recuperar ese poder que se le fue quitado. Así que esta cuarta bestia no ha desaparecido. Este imperio sigue cumpliéndose como nuestro Dios lo ha profetizado a través de su palabra. Y no es nada más ni nada menos que como lo vimos en la última imagen que vamos a pedirle a nuestros hermanos que la vuelvan a ver, que la vuelvan a poner, es el imperio romano. Y no es por ofender a nadie, mis hermanos, pero es necesario que abramos nuestros ojos, aún si no pertenecemos a ese movimiento, si pertenecemos, pero que leamos la palabra de nuestro Dios, nos vayamos a la historia y nos demos cuenta que desde el año 538 al 1798, ¿qué fue lo que pasó? Este imperio, este cuerno pequeño, ¿qué fue lo que hizo? Aquellos coliseos, como hoy vemos los estadios que conocemos hoy como el estadio de los Whites, de los Caps, de los Bulls, donde se reúne la gente para ver esos juegos y se divierte la gente. En aquel tiempo estos hombres, este poder los usaba para divertirse en ver morir a los cristianos. Se llenaba el Coliseo romano, que hoy se conoce como estadio, se llenaban solamente para disfrutar, ver morir a aquellos hijos de Dios. Por eso dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Los mataban. Y este imperio, mis hermanos, entonces sigue. Esta bestia sigue, no ha desaparecido. Por eso el profeta Daniel estaba intrigado en conocer más acerca de este poder. Si nosotros seguimos leyendo lo que Daniel dice, así que vamos a ver lo que leímos ahí en nuestra lectura base del verso 9 en adelante. Cuando llegue ese tiempo, el final de esta bestia, el final de los días de este imperio, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahí es donde va a ser muerta. Pero mientras tanto nosotros tenemos que estar firmes y dejar de pensar que la vacuna o que se nos va a poner un número y que esa es la marca de la bestia. No, mis hermanos, no es eso. Si fuera eso, ya con nuestro número de seguro social ya lo fue todo, ya mete nuestro número de seguro social y saben quiénes somos nosotros. No es eso, esto es algo que concierne a la enseñanza, a la palabra de nuestro Dios, a que si hacemos las cosas que esta bestia manda o este poder está enseñando, estamos haciendo la imagen de la bestia, estamos adorando a la bestia y estamos recibiendo la señal y el número de la bestia. Estamos participando en todas esas cosas, estamos ya recibiendo esa marca. Así que entonces, dice, antes de terminar
voy a darle lectura a unos pasajes que dice el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 20. Capítulo 19, verso 20 dice: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Esta bestia y el falso profeta, que no vimos ahorita y que quizás lo vamos a contemplar enseguida, fueron lanzados a ese lago de fuego. Eso va a ser después, cuando llegue ese tiempo de su cumplimiento. Y dice el verso 11 del capítulo 20 de Apocalipsis: y vi un gran trono, dice en el capítulo 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. En el verso 11 que leímos al inicio, dice que Daniel estaba viendo y escuchando lo que este cuerno hablaba, grandezas o blasfemias delante de nuestro Dios, hasta que fue muerta esa bestia. Y aquí dice que fue presa esa bestia junto con el falso profeta, fueron lanzados a ese lago de fuego. Y aquí dice que enseguida también el diablo, esa serpiente antigua, va a ser lanzada a ese lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Pero mientras todo esto llegue, nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que tener mucho cuidado en qué hemos creído. Si dudamos en lo que estamos aprendiendo de la Escritura, es que tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé fuerzas, que nos dé entendimiento para estar seguros, firmes en lo que creemos y no dudar, porque nuestro Dios todo lo que habla lo cumple. Vamos a terminar con lo que dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, del verso 11 al 14, y les invito a que nos pongamos de pie. Capítulo 17, del verso 11 al verso 14. Dice así: y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Así que esos 10 reyes todavía que menciona aquí, todavía no han venido, y esos 10 reyes le darán todo el poder a esa bestia, que tomará nuevamente su poder, pero solamente por corto tiempo. Pero dice que ellos pelearán contra el Cordero, contra la iglesia, contra los hijos de Dios, pero Él los vencerá, porque todos los que con Él están son llamados y elegidos y fieles. Y esos son cada uno de ustedes, mis hermanos, y permanecemos en este camino, en esta enseñanza, en la doctrina de nuestro Dios. Que nuestro Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.